Vamos a hacer un programa realmente y meramente de palo mayombe, porque muchos confunden las tiradas o los nombres con el obi de santería, y además en muchos libros podemos ver que te hablan del chamalongo, pero te ponen esos nombres. Entonces vamos a hacer esa diferenciación, porque no es lo mismo tirar un obi que tirar un chamalongo. Para empezar, los chamalongos son de los principales métodos de adivinación en palo mayombe. En palo mayombe tenemos muchísimos métodos, aquí hay más amplitud de métodos incluso que en la santería o en Ifá, puede ser que incluso juntos. Tenemos el oráculo del Dilango, el cual es un método que solamente los verdaderos videntes o paleros consagrados, pero que tengan el don, podrán entonces acceder. Si ustedes ven que en una casa se utiliza lo que es el Dilango, aparte de todo, ustedes prueban que están dando una buena adivinación, se van a dar cuenta que es una muy buena casa. El vitite y empaca, eso es un método que solamente en las verdaderas casas de los mayomberos, los verdaderos conocedores, lo pueden hacer, porque se tienen que poner firmas, se tienen que poner secretos dentro del vitite y el empaca, que es el ojo brujo animal y el oído brujo animal, y que no solamente se tiene que tener ciertos dones, sino aparte caer en casas en donde realmente te los puedan fundamentar, porque lamentablemente muy poca gente sabe de palo mayombe y se requieren bastantes tratados. Tenemos oráculos de huesos, que eso también ciertos paleros, ya un pocos de la vieja escuela, lo utilizan. Pero sin embargo el chamalongo es sin duda el principal método de adivinación, debido a sus bondades, debido a la diversidad, digamos, de formas en las que se pudiera tirar, y entonces incluso a la facilidad. Es muy práctico, digamos, es muy directo. ¿Qué son los chamalongos? Para empezar, los chamalongos es una deidad. Así como Ifá tiene su deidad en Orula, que es el oráculo, Obi en santería y también en Ifá, pero los chamalongos también son una deidad. Tienen que entregar, se tienen que consagrar, se tienen que hacer sus lavatorios. Es una deidad de la adivinación, y por medio de la cual se expresan los empungos. Incluso los mismos chamalongos también hablan, y a diferencia de otros oráculos, aquí hablan todos los empungos. Es una forma de interactuar con la prenda, es una forma también de interactuar con nuestros fundamentos. Los chamalongos son 4 pedazos de coco cortados de forma circular. Tenemos que entender que solamente pueden ser 4, y ahorita voy a explicar por qué. Porque en las investigaciones que también se han hecho, porque no solamente voy a hablar de lo que he aprendido, sino de las investigaciones, me encontré con páginas en donde decían que se pueden leer 3 chamalongos, lo cual son inventos, porque obviamente no te van a poder reflejar las letras, las tiradas, o ya sea cualquiera forma que tú hayas escogido para interpretarlos, porque como vamos a ver hay bastante. Estos en realidad son 4, pero como no nada más voy a hablar las cosas porque sí, como no me gusta hacerlo y como nunca lo hago, entonces vamos a entender por qué los chamalongos son 4, por qué no 5, por qué no 7, por qué no 16, por qué no 8. Para empezar, se sepa o no se sepa, y esto también puede aplicar en Osha, en Ifá, en muchas ramas esotéricas incluso, la luna es considerada el astro de la adivinación, la deidad de la adivinación. Entonces de ahí tenemos lo siguiente: los chamalongos, los 4 chamalongos en sus tiradas nos van a representar 4 fases de la luna, los cuales son menguante, llena, nueva y creciente, pero a la vez también nos van a representar lo que son las 4 posiciones del sol, o sea, la salida, el cenit, el nadid y la puesta de sol. Vamos a tener las 4 estaciones del año, los temperamentos básicos del hombre, los 4 elementos, y también podemos decir que tenemos las etapas del crecimiento que experimenta un hombre: la niñez, la juventud, la madurez y la vejez, ya que se van a relacionar todo esto con la dikenga, que es el símbolo máximo en el palo mayombe. Además, su forma circular también nos va a hablar de los ciclos y demás cosas que hacen que unos pedacitos de coco, estos redondos, sean en sí un oráculo mucho pero muy avanzado, ya que la dikenga nos habla tanto de nuestra vida, del reino de los muertos, del mundo de los espíritus, de hechos cotidianos, de futuros, de pasados, del poder en el cielo, hacia nuestro desarrollo. Y todas estas fuerzas se van a integrar
y van a jugar un papel muy importante a la hora de la adivinación. Pero llegar a, digamos, a una experticia, pues va a requerir muchas prácticas, y el nacer con un don, pues también va a ayudar a que esto se desarrolle de buena forma. Es que para saber interpretar los chamalongos de forma correcta, se requiere también, vamos a ponerlo, algo de psicología, astronomía, algo de simbolismo, porque, bueno, entre más se sepa, mejor. No quiere decir que si no se tiene estos conocimientos no se puedan tirar. Solamente quiero decir que entre más conocimientos y más cultura nosotros tengamos, más lo podamos ligar, pues el oráculo va a tener mucho más bondades, y entonces podemos exprimirlo de la mejor forma. Por lo que vemos, los chamalongos entonces están muy relacionados con el número 4, están relacionados con el número de la materia, también los 4 elementos, puntos cardinales. Y recordemos que el palo mayombe no es un culto que busca una trascendencia en lo espiritual, sino más bien que logremos una trascendencia, una evolución y un desarrollo en esta vida. Los chamalongos a su vez tienen dos caras, digamos, una conversatoria y una no conversatoria. Es un lado blanco y un lado más oscuro. Entonces, esta interpretación puede ir de lo más simple, o sea, a veces buscando un sí o un no, a los más complejos, donde podemos saber, y ya los paleros que son más avanzados, pues podrán ver el pasado, el presente, el futuro, qué causas se están viendo, qué trae la persona, si hay algo escondido, y depende de eso y de cada tata, de Munanzo y su maña, su manera de interpretación, la cual es totalmente variada. Y ya que existen tiradas numéricas donde se van tirando los chamalongos y se van sumando Cruzconga, la cual ya es un poco más avanzado, y la forma de la caída, que puede representar ciertos códigos, ciertos números. Incluso también se puede tirar y representar ciertas formas básicas. Hay muchísimas formas de interpretar el chamalongo. Las otras del sí pero, no pero, sí rotundo, no rotundo. Y esto a veces, si hay que entenderlo, pues por eso se llega a confundir con el oráculo de Obi, de lo que es la santería. Tiene ciertas diferencias, hay cosas que sí lo igualan, no puedo decir que bastante diferente, pero sí hay cosas que se igualan de esto. Pero vamos, esto no es santería. Y de verdad que ustedes busquen muchas páginas de chamalongos y les van a mezclar las cosas con santería, lo cual pues aquí no va a ser, y aquí vamos a entender chamalongo por primera vez en un programa, que estamos hablando perfectamente de lo que es palo mayombe y ver su diferencia de santería, para no mezclar, y que tú te lleves un conocimiento de lo que es los chamalongos. Y ojalá que compartas este programa para que nosotros pues podamos llegar a más personas, y entonces más gente pueda entender la diferencia entre los grandes oráculos que es la santería, pero de este oráculo que no le pide nada y que incluso pudiera tener hasta más variables por su forma en la cual se tira. Existen muchas casas donde a todos los chamalongos blancos, por ejemplo, se les llama alafia. Se caen 3 blancos y 1 negro, se les llama tawa, y luego seyeifes, y ocanas, y oyecunes, oyeicún. Y pues en realidad estos son nomenclaturas de la Osha, de Ifá. Hay que entender esta parte. Y tampoco vamos a decir que esto está totalmente mal el que le llamen así. Para fines prácticos, pues no sería del todo incorrecto, ¿no? Si las caídas, en sí las caídas de palo mayombe tienen también sus nombres propios. Y entonces, en este programa, obviamente, un poquito más adelante vamos a decir cuáles son. En cuanto a su entrega, esta también es variada y cambiará de casa en casa. Para esto el chamalongo deberá estar... hay cosas que no pueden fallar. Tienen que estar previamente lavados, es pasar por un ritual de sacralización. Posteriormente pasar por un ritual secreto. Muchos nada más quieren sacar el chamalongo, se entierra, se pone a comer con la prenda y ya está tu chamalongo. No, así no son las cosas, tienen que pasar por otra cosa. Después se dejará un número determinado de días enterrados en ciertos árboles especiales o en la propia prenda. Después se les tendrá que hacer ciertas firmas. Y hay que entender, hay chamalongos que ya vienen con las firmas de Mamachola, de Sanabanda me parece, de 7 rayos, Madre de Agua, Lucero. Pero esto no es correcto. Los chamalongos, para empezar, tienen sus propias firmas. Y que no voy a decir cuáles son, solamente puedo decir que 3 van iguales y una va diferente, y esto también tiene total sentido de ser. Habrá casas que lo hagan diferente o habrá casas que ni siquiera conozcan esto, pero en sí hay muchísimas formas y, como digo, también hay muchas variables, ¿no? De igual forma, los chamalongos los entrega solamente un tata consagrado,
no lo puede entregar un babalao, lo puede entregar un santero siempre y cuando sea tata y tenga prenda. De ahí en fuera pues no podemos hacer nosotros inventos. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, un babalao, cuando se hace babalao, él jura usar el oráculo de Orula y solamente va a empezar a hacer sus magias, elaborar con lo que es Orula, porque precisamente Orula es el oráculo como tal. Entonces un tata que tira chamalongos, entonces hay que correr, porque obviamente están haciendo sancocho. Los chamalongos deberán de llevar cada uno, entonces, repito esta parte, diferentes firmas. A veces las firmas ni siquiera se van a llegar a notar. Y que debido, pues bueno, a la secrecía, como digo, no voy a revelarlo. Y como no puedo revelar esto, pero quiero realmente que ustedes tengan al menos un conocimiento básico para que no caigan en sancochos, les diré que obviamente no se hacen en estera, no se usan tableros de IFA, no se puede integrar por gays, y posterior a los procesos previos a esto, pues tampoco podemos nosotros agregarles polvos o ciertas plantas o algo parecido. Lo que sí es que se consagran finalmente con la uria bajo un ritual, de igual forma que me lo reservaré. De igual forma, la tira de chamalongos no tendrá igbos o caminos como en santería, como el canacol en Ifá o el opelé. Y sé que a muchos de estos esta información pues les parecerá algo muy lógico, obvio, estamos hablando de Palo Mayombe, pero conozco casas en donde se hacen registros con igbos, lo cual, como ya mencioné, es totalmente incorrecto. De igual forma, en muchas casas, y no digo que esto sea bueno o malo, se hacen rezos para su entrega, lo cual no veo en sí necesario, tampoco veo malo, pero existe realmente un caso, o sea, un canto totalmente específico para la misma entrega, el cual obviamente pues es propio de una secrecía. ¿Para qué nos sirve este oráculo? Digamos que aquí podría hablar mucho tiempo de este tema y seguramente no abarcaría la totalidad del mismo, pero en pocas palabras los chamalongos nos sirven para poder tener una interacción con las prendas, los luceros, los fundamentos de Palo Mayombe, para realizar consultas o registros, para realizar preguntas directas, para saber si un ritual está bien hecho, que nos falta la prenda, que nos falta que le podamos dar. Aunque tenemos que tener mucho cuidado de que el chamalongo es un ente vivo, que cuando se da cuenta que realmente no sabes, entonces te puede dar sí por nos y no por sí. Y también va a afectar mucho la forma en la cual nosotros nos presentemos ante el chamalongo, y eso va a cambiar muchísimo. Ahora, ¿de dónde nace este oráculo? El oráculo, como prácticamente todo oráculo primitivo, nace de lo que es una geomancia, la cual es un método de adivinación muy antiguo que utiliza un código binario. O sea, la geomancia es muy antigua. Y todo lo que tenga que ver con oráculos que caigan en blanco, negro, sí, no, esos son oráculos binarios. El origen, pues no lo podemos realmente saber. Y que depende de cómo se tiren, las posibilidades y respuestas tendrán una variedad de decenas de miles. Y de verdad, no exagero. Basta ver los diferentes métodos, ver las combinaciones. Depende de las tiradas que salgan en una consulta. Vamos potenciándolas, entonces obviamente vamos a tener decenas o incluso cientos de miles de respuestas que podemos tener. Pero esto ya dependerá del conocimiento del tata y qué tanto uno quiera profundizar. Ahora, la palabra del chamalongo es ley y la respuesta es ambigua. Yo te lo voy a explicar por qué. La respuesta es sí y no. ¿Cómo? Si es una deidad, la prenda no miente. Yo no estoy diciendo que la prenda mienta, pero les voy a explicar también cómo va esto. Primero, porque sí. En primera, las sentencias del chamalongo son hechas por deidades, por la prenda, por espíritus superiores, que obviamente van adelantados a nuestro tiempo, van más adelantados a nuestra visión. Conocen todo de nosotros, conocen el futuro. Y no. Porque como vamos a ver en este método que voy a explicar, que es un método que yo podría hablar fácilmente porque es un método conocido, pero especificarlo en la parte de Palo Mayombe, como veremos nos va a dar la posibilidad de cambiar los no por sí. Entonces en las partes negativas, el chamalongo, pues su palabra no es ley, ya que te da esa posibilidad. Si nosotros preguntamos algo, yo puedo obtener este puesto y sale un no pero, si haces esto, si das aquello, lo puedes obtener. Voy a continuar con mi relación, no pero si hacemos aquello, todo lo otro, podríamos empezar a tener oportunidades o incluso se puede arreglar tu problema. Vamos, en sí podríamos decir que en Palo Mayombe el destino no está grabado en piedra y que depende de nosotros, porque incluso una tirada que sea muy positiva, si nosotros cometemos ciertos actos, vamos a tumbarla. Hay que entender que la interacción que nosotros tenemos con la religión y que los chamalongos son entes vivos. Ahora existen dos palabras a tomar en cuenta a la hora de comunicarnos
o saber el astral o destino de una persona o de nosotros, el cual se reduce a una forma simple, un destino positivo o un destino no positivo, lo cual se denominará en pi y en bote, donde en pi será negativo y en bote será positivo. Ya claro, no todas las ramas toman este concepto, pero aquí queremos profundizar en todo, pero también cuando no generalizar, porque veo muchos videos donde generalizan y dicen es que todo en Palo Mayombe tiene que ser así. No, hay en donde se utilicen, en donde no se utilicen, y muchas cosas pueden ser perfectamente válidas. Entonces, no todas las casas toman esto a la hora de su interpretación. Entonces, vamos a decir que estos en pi o en botes como un ire o un osogbo, que no se va a determinar cómo se determina normalmente